Bienvenido a este nuevo video de la sección de recuperación secundaria mejorada, en donde vamos a ver las curvas de permeabilidad relativa. Pero antes de iniciar con este video, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y para iniciar hay que definir qué es la permeabilidad. Puede que tú ya conozcas esta propiedad, pero es importante repasarlo. ¿Qué quiere decir? Es una propiedad del medio poroso que expresa la capacidad de flujo de fluidos a través de este. Prácticamente trata de cuantificar mediante una propiedad cómo es el transporte de los fluidos dentro del medio poroso. El fluido puede ser agua, aceite o gas. Esta unidad de la permeabilidad se rige en Darcís a través del experimento de Darcy, que en el video de la sección de productividad de pozo ya expliqué cómo se realiza. Esta ecuación se define de la siguiente forma: K, que es la permeabilidad del medio, va a ser igual a lo que es el gasto de inyección por la viscosidad por la longitud, todo esto dividido entre el área transversal del flujo y un gradiente de presión. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Se dice que tú puedes tener un Darcy siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones: que tengas una viscosidad del fluido de 1 centipoise, un gasto de inyección de 1 centímetro cúbico por segundo, un área transversal de 1 centímetro cuadrado, un gradiente de presión de una atmósfera sobre centímetro cuadrado, que es un gradiente respecto a la distancia, hay que considerar eso, y una permeabilidad de 1 Darcy. Si tú cumples todas estas consideraciones, logras tener la permeabilidad exacta de 1 Darcy. Y supongamos, tenemos la siguiente imagen. Esta imagen se obtuvo a través de un microscopio a partir de un núcleo, una lámina de núcleo. Todos los espacios blancos son los espacios, o en este caso los poros interconectados, lo que da cavidad a la permeabilidad. Ahí va a fluir nuestro fluido, que puede ser aceite, agua o gas. Y bien, todo lo demás que está en color café son los poros de la roca, los granos de la roca. Y hay algunos granos que están manchados de color negro. Estos son impregnados de aceite que se quedó ahí en el núcleo cuando se trató de quitar todo. Este aceite es muy conocido como aceite residual, o más conocido por las siglas SOR. Entonces, tú cuando quieres medir esta cantidad en un medio, lo que haces es tratar de hacer un diseño en el cual tú vas observando cómo se va haciendo la inyección de un fluido. Aquí abajo se acabó de mostrar lo que es una animación, ya va un poco avanzada, pero lo que busca es todo tu medio está lleno de aceite. Entonces, conforme tú empieces a la producción de un pozo, lo que hace el aceite es, a partir de esos poros interconectados, comenzar a fluir todo el aceite que se pueda. Y el aceite que se va quedando ahí atrapado en las paredes se le conoce como aceite residual. Ya de aquí vienen los métodos de recuperación mejorada para tratar de obtener ese aceite. Pero esto es un esquema, una visualización muy didáctica de ver cómo va ingresando el agua en el medio y va barriendo todo el aceite. En este caso el agua ingresa del lado derecho, barre todo el aceite en el lado izquierdo. Es una pequeña simulación, un pequeño ejemplo de cómo se va visualizando este esquema. Entonces, si nos damos cuenta, en la parte derecha queda una gota de aceite. Esa gota de aceite es un porcentaje de saturación que queda de aceite. Igualmente de arriba y las paredes. Esto se refiere más que nada por la adherencia de la roca. La roca por lo general tiene propiedades que hacen que se quede pegado al aceite y que ya no se pueda mover más. Inclusive el tamaño del poro ya no permite que el aceite siga fluyendo y tendrás que hacer un método para hacer que este vuelva a fluir. Pero bien, ¿cuántos tipos de permeabilidad hay? Y en total hay un total de 5 que son las más conocidas. Empezamos con la permeabilidad absoluta. Esta permeabilidad no tiene ninguna ecuación. Prácticamente lo que te dice es, esta se presenta cuando un fluido satura al 100% mi medio poroso. ¿Qué quiere decir? En la roca solamente tengo o agua, o gas, o aceite. No puedo tener nada más. Solo uno de esos 3 fluidos. Quiere decir que tengo la permeabilidad absoluta a ese fluido. Pero tenemos permeabilidad a un fluido. Y esta indica la facilidad con la que un fluido puede moverse a través del medio poroso cuando se encuentra saturado al 100% del mismo. Prácticamente saturación absoluta, pero enfocada a un fluido. Y es la ecuación de abajo, donde el subíndice F representa el fluido.
aceite, agua o gas, uno de los tres. Después sigue permeabilidad al líquido obtenida mediante el método de Klinkenberg. Es una permeabilidad a través de un experimento de laboratorio en la cual dice que la permeabilidad del método de Klinkenberg, KL, es igual a la permeabilidad del gas menos la pendiente, que es un gradiente de gráfico que se hace por 1 sobre la presión medida o la presión que se mide en el sistema. Ya si tú quieres afondar un poco más en esta ecuación, reside en ti. Después vemos la ecuación de la permeabilidad efectiva. Y aquí, ojo, es cuando hay más de un fluido en el medio. Puedes tener tanto porcentaje de aceite, tanto porcentaje de agua y tanto porcentaje de gas, o las tres al mismo tiempo. Pero aquí el fluido ya no satura el medio al 100%, por lo cual se sigue manejando la misma ecuación de permeabilidad, pero la condición es que la saturación del fluido es menor al 100%, ya no es absoluta. Y por último, la permeabilidad relativa, con la que siempre se va a manejar. Quiere decir que es la relación entre la permeabilidad efectiva de un fluido y la permeabilidad absoluta. ¿Qué quiere decir? Lo que está a la permeabilidad de mi fluido respecto a si estuviera todo saturado con ese fluido, me va a dar la permeabilidad relativa. Ahí viene la ecuación KR de un fluido va a ser igual a la permeabilidad efectiva de un fluido sobre la permeabilidad absoluta. Y a partir de esta ecuación es donde vamos a guiar el siguiente análisis. Esto que se presenta aquí son las curvas de permeabilidad relativa. En el eje Y tienes las KR y en el eje X tienes la saturación del agua. Aquí está dividido por 3 zonas. Muy bien. Estas zonas se refiere a un análisis que se hace. Como vemos las curvas, la curva naranja, KRO, es la curva de cómo se va a mover el aceite a cierta saturación de agua. Y la curva amarilla, KRW, es cómo se va moviendo el agua respecto a la saturación que va a haber en el medio. Entonces aquí lo primero es importante. En la zona 1, tú puedes ver que no hay ningún fluido, no hay ni tanto agua ni gas moviendo, ni tanto agua ni aceite moviéndose. Por lo cual, si el yacimiento es saturado, digamos en un inicio, en esta zona solo se va a mover el gas. Aquí solo hay movimiento de gas, no se presenta ni aceite ni agua, solo hay movimiento de gas. En la zona 2, tú comienzas a ver un inicio de movimiento de la fase oleosa, o en este caso el aceite, mucho mayor que respecto al comparativo con el agua. ¿Qué me está diciendo? Conforme yo voy aumentando la saturación de agua, esa se va a ir moviendo mucho más rápido y el aceite va a tender a disminuir su velocidad, o en este caso la cantidad de aceite que hay en el medio poroso, llegando a un cruce. En este cruce comienzan a invertir los papeles, el aceite ya se va quedando muy estancado y el agua va a llegar a un punto máximo en el cual se va a poder mover. Entonces esta zona que está con el mouse es la saturación de agua crítica y en esta zona es la saturación de aceite residual. Punto. Y a partir de la zona 3, que es lo que reside de este gráfico, solo habrá movimiento de agua. Aquí ya solo va a fluir pura agua, ya no va a haber movimiento de aceite porque este aceite ya no se puede mover. Tienes que aplicar otro método para hacer que estas curvas se desplacen o se vayan modificadas para seguir moviendo aceite. Pero bueno, en las curvas de permeabilidad relativa se puede observar la mojabilidad y la mojabilidad siempre va a influir mucho. Si tú tienes un sistema mojado por agua, vas a tener mayor producción de aceite. Si tú tienes un sistema mojado por aceite, vas a tener mucha menor producción de aceite porque el aceite se va a quedar pegado a la roca. Pero ¿cómo se ve esto? Muy bien, esta es una curva de permeabilidad relativa fuertemente mojada al agua. Lo primero que acaba de aparecer, si no lo notaste, aquí son los puntos en los finales, son los endpoints. Si un endpoint del aceite está muy arriba, quiere decir que el fluido de este aceite va a comenzar a fluir mucho más rápido. Y el fluido del agua, como está el endpoint muy reducido, muy abajo, se va a fluir con menos velocidad, quiere decir que es muy mojable. Esta gráfica tiene le gusta demasiado el agua. Al medio poroso le gusta muchísimo el agua, por lo cual no quiere que se vaya. Entonces, aquí va a aparecer una línea roja. Si esta línea roja supera
a más del 50%, digamos, 50-55% aproximadamente, es mojada al agua. ¿Qué me refiero? Si esta línea se refiere al eje X, si la saturación del agua, donde está el cruce de las gráficas, es mayor al 55%, 50-55%, es mojado por agua. Entonces eso es muy, muy importante. ¿Qué pasa si tenemos una roca muy mojada por aceite? Si nos damos cuenta, el endpoint del agua ya está muy arriba. ¿Qué quiere decir? Muy bien, la roca no le gusta tanto el agua, prefiere el aceite, por lo cual trata de desperdiciarla, tratar de mandar ese endpoint lo más arriba que pueda. Pero, si te das cuenta, el cruce está en el 50%. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes en menos de un 50% o 50 o menos el cruce de las gráficas, tu sistema está mojado por aceite. Si tú tienes entre 50 y 55, puede ser una mojabilidad intermedia, una mixta, y más de 60 puedes tener, bueno, más de 55, perdón, una mojabilidad fuertemente por agua. Pero también tienes que checar la altura del endpoint, que es la parte azul, la esfera azul. Y aquí hay algo muy importante. En el video anterior te expliqué que hay otros dos tipos de mojabilidades. Estas curvas de premura relativa se hacen dependiendo de la sección que estás estudiando. No representan todo el yacimiento, por lo cual habrá zonas que puedan cambiar y la curva se presentará de forma diferente. Entonces, y aquí recién están empezando a hacer un análisis de cómo va a estar todo el medio allá abajo. Pero aquí acaba de aparecer algo nuevo. Unas llaves moradas. Esto manéjalo como hipótesis. No estoy totalmente seguro, pero te lo comento. Esta altura del cruce, de la línea horizontal al cruce de las líneas, te va indicando cuánto es la presión capilar. Más que nada, cuánto es la fuerza de presión capilar en el medio. Si la curva está muy abajo, casi aplanada llegando a la raíz o al eje X, hay muchísima presión capilar en el medio poroso. Pero si este cruce está muy alzado, como se ve en la parte derecha, la presión capilar es mucho menor. Te digo, esto manéjalo como una hipótesis, no es totalmente seguro. Entonces, esto es un análisis de las curvas de premura relativa. Hay varios métodos de obtenerla. Los vamos a ver en adelante y los vamos a realizar estas curvas. Pero esto es lo importante, quiero que empieces a analizar cómo se va el comportamiento, porque es muy normal que en pruebas este gráfico te tenga que indicar demasiadas cosas que solamente haciendo pruebas, haciendo análisis, puedes llegarlas. Este es un primer enfoque al que puedes obtener. Hay muchas más vertientes, pero ya reside en ti estudiarla. Y bueno, si te gustó este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Y por favor compártelo para que me sigas ayudando a crecer mucho más y esta información llegue a más interesados en ingeniería petrolera. Yo me despido y sin nada más que decir, hasta luego.